Amén. Bien, Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a compartir la presentación en donde nos quedamos el domingo pasado del libro de Apocalipsis. Más que todo, estuvimos viendo lo que es el contexto histórico y nos quedamos hasta la ubicación de la isla de Patmos. No sé si me escuchan bien. Alto y claro. Estoy claro, excelente. Bien, una de las cosas que son importantes para nosotros como la iglesia, como sus hijos, es conocer y saber nuestra esperanza eterna. Alzar nuestros ojos, como dicen Hebreos, poniendo pues nuestra mirada en Cristo Jesús, que es nuestro Redentor y Salvador, y reconociendo también de que el Señor pues tiene un propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra, si bien quisiéramos nosotros que nos pasara lo mismo que el ladrón en la cruz, que inmediatamente murió, al siguiente, en unos instantes ya estaba con Jesús en el paraíso. Pero eso no es así. Cuando uno acepta a Cristo, uno nace de nuevo, uno comienza una nueva vida y comienza lo que se llama la esperanza eterna. Esa esperanza eterna es la que muchas veces eh, entramos en insatisfacciones, en impaciencia y hasta incredulidades. A veces, muchas veces tomando la palabra de Dios, como que no todo lo que ahí está escrito no es verdad. Cuando nosotros sabemos que todo lo que está escrito desde Génesis 1 hasta Apocalipsis capítulo 22 es la verdad de Dios y es la palabra de Dios. Tomando en cuenta esto, el apóstol Pedro escribió y vamos a compartir, le voy a compartir lo que escribió el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3. Voy a mover aquí un poco una barra que no veo bien. En segunda de Pedro capítulo 3 dice, el día del Señor vendrá. Vean bien todo lo que el apóstol Pedro le escribe a la iglesia, a todos los que están en la dispersión, perseguidos, y él hace un resumen de lo que están viviendo, como de lo que vendrá, como del acontecimiento futuro para lo que es nuestro planeta Tierra. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, para que veamos de que todos los acontecimientos habidos se comienzan a profetizar desde Génesis, cuando el Señor prometió el Salvador y la restauración del hombre. Versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y estos son los tiempos en los cuales nosotros vivimos. Hay mucha gente burladora que ocupa la palabra de Dios y eso no nos debe de extrañar, porque el mismo Satanás ocupó la palabra de Dios. El mismo Satanás le dijo al Señor Jesús, échate, porque a sus ángeles levantarán. Le mencionó el Salmo 91. El mismo Señor Jesús lo contrarrestó con la palabra de Dios y le dijo que al Señor no se le debería de tentar. Entonces no nos debe de sorprender tantas ideologías, falsas iglesias, falsas doctrinas. Hace poco me llegó una invitación de unirme pues es una secta que se dice que son los judíos milenarios, ¿verdad? Porque a mí me gusta seguir de noticias de Israel. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de todo eso, porque la verdad es que si bien nosotros oramos y amamos a Israel, pero Dios tiene su propósito hacia Israel y su propósito hacia la iglesia. Versículo 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, su venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. E inclusive, yo recuerdo a mi suegra, que me decía, pero si el Señor Jesús desde que yo estoy pequeña está diciendo que viene y viene y nunca viene. Entonces, eso existe. Inclusive nosotros mismos hemos a veces dicho, bueno, porque el Señor no viene. Si todo está aconteciendo, si todo está sucediendo. La verdad es que esos tiempos, el mismo Señor Jesús se los dijo a los apóstoles, no está en nosotros el conocerla el día, pero sí está en nosotros el esperarlo. Versículo 5, estos ignoran voluntariamente
que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos, y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, que es lo que sucedió con Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, vean bien lo que dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí el apóstol Pedro describe lo que le va a suceder a nuestro planeta Tierra y lo que le va a suceder a nuestros cielos actuales. Pero si bien en Apocalipsis solo dice de que ya no se encontró lugar para ellos, pero el apóstol Pedro lo describe bien. Y dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este es el versículo clave. ¿Por qué el Señor todavía no viene? ¿Por qué Jesús todavía no arrebata a su iglesia? Es porque en su corazón Él no quiere condenar a nadie. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Inclusive, nosotros mismos, como hijos de Dios, Dios quiere que nosotros esperemos en Él esa manifestación. Pero vean bien lo que dice el 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, cómo nosotros llegando a tener este conocimiento de la palabra de Dios, nos exhorta el apóstol Pedro, nos exhorta el Espíritu Santo por medio de Pedro, de que nosotros deberíamos ser más entregados al Señor en nuestra vida. Versículo 12 dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, los cuales mora la justicia. Y eso es algo que aquí nosotros debemos de entender, que en nuestros países, en nuestros gobiernos, no va a haber justicia. Siempre va a existir la injusticia. La justicia solo va a existir en los cielos nuevos y en la tierra nueva. E inclusive después del milenio va a haber una revolución todavía, donde Dios al final va a destruir a todos los que se van a rebelar contra él. Versículo 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Remarca nuevamente por qué el Señor todavía no viene, porque su paciencia es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y yo creo que en esto estamos todos. Hay muchas cosas que no las vamos a lograr entender en nuestro raciocinio humano, pero sí el Espíritu Santo nos las va a ir revelando, ¿verdad? Él nos va a ir abriendo nuestros ojos espirituales, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sean arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, dice. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el... Y ya no lo puedo leer. A Él sea la gloria. Amén. ¿Me escuchan? Bien. ¿Por qué debemos de estudiar Apocalipsis? Uno, porque hay una bendición especial para aquel que estudia el libro. Vamos a pedir ahorita que nos ayude con la lectura nuestro hermano Alejandro Ditt. Apocalipsis 1:3
y Apocalipsis 22:7. Nuestro hermano Alejandro. Apocalipsis 1:3. Amén, hermano. El 22:7. Amén. 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 Dice la palabra. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Amén. Amén. Ven, hay una bendición especial para nosotros. Hay gente que se sigue burlando de que nosotros, ¿por qué seguimos esperando al Señor Jesús? E inclusive por eso el mundo habla de paraísos terrenales. Y si no, veamos a los testigos de Jehová, yo recuerdo que ellos andaban regalando su libro sobre toda la historia bíblica, y al final lo que ellos ofrecían era la tierra donde el león estaba con la oveja, estaban unos niños jugando, había una serpiente. Ese es el paraíso terrenal que ellos ofrecen. Nosotros no esperamos eso. El 2 dice, ¿por qué debemos estudiar Apocalipsis? Porque revela el plan de Dios para el futuro. No hay otro libro en la Biblia que nos da tanto del futuro como el libro de Apocalipsis. Este libro nos da en detalle una vista más clara de la profecía bíblica que cualquier otro libro de la Biblia. Sin el libro de Apocalipsis estaríamos mirando por un espejo muy oscuro, sin poder definir muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Apocalipsis no es más que la confirmación de todo lo que los profetas determinaron. Además, porque el libro completa las verdades que empiezan en Génesis. En Génesis nos da el comienzo del paraíso. Vamos a pedir aquí más ayuda para la lectura a nuestro hermano Alfred Bulle. Si nos puede leer Génesis 2:8. Génesis 2:8. Hermano Alfred Bulle. Amén. No está. Sí está, hermano. Amén, hermano. Amén. Génesis 2:8. 2:8 dice así la palabra de Dios. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Y esto lo confirma en Isaías 51:3. Vamos a pedir a nuestro hermano Jackson que nos lea Isaías 51:3. Amén, mi hermano, ya lo voy a leer. Amén. Isaías 51:3. Dice así: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Amén. Amén. Lucas 24:43, pastor. Lucas 24:43. Amén. Lucas 24:43. La Biblia dice aquí en el 43, 24:43, dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. Lucas 24:43, no es del ladrón en la cruz, pastor. Es 23. 20. Lucas 23. Lucas 23:43 dice eso. 23:43.
3 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el me paraíso. disculpas, hermano, ahí se me fue un número. Sí, 43. Inmediatamente le digo, todos quisiéramos eso, ¿verdad? Inmediatamente vamos a Cristo, estar ya en el paraíso. Pero no, nos toca testificar de ese paraíso. Segunda Corintios 12:4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y aquí estamos hablando del testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es, bueno, según dice la palabra, lo enseña la palabra de Dios, fue arrebatado vivo al paraíso. Juan, las otras dos personas que, a mi entender, que no está escrito, pero a mi entender han de estar en el paraíso, que no han muerto. Tiene que ser Enoc, porque lo arrebató Dios, y tendría que ser Elías, porque fue llevado en un carro de fuego directamente. Entonces, a mi entender, creo que son los dos seres vivos que están en el paraíso, y Pablo que fue a ver cómo es realmente el paraíso. En Apocalipsis encontramos el paraíso venidero. Apocalipsis 2:7, hermana Soraya. Apocalipsis 2:7. Amén, hermano. Buenos días. Buenos días. Sí, dice así la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. El paraíso de Dios. Dice, ¿por qué debemos de seguir estudiando el libro de Apocalipsis? Porque en Génesis el hombre pierde la oportunidad de comer del árbol de la vida. Hermana Vicky, Génesis 3 del 22 al 24. Génesis capítulo 3 del 22 al 24. No está ahí, nuestra hermana. Sí anda por ahí. Génesis 3, del 22 al 24 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y beba para siempre. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta es la expulsión del hombre del paraíso. Y por más que lo busquen, el paraíso no se va a encontrar, porque Dios expulsó al hombre y el hombre no puede volver a ese paraíso. Pero en Apocalipsis 22:2, Apocalipsis 22:2, dice Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:2 dice, bueno, vamos a leer desde el versículo 1, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida. El hombre volverá a tener ese acceso del árbol de la vida. Nosotros tenemos acceso a la salvación eterna y a este árbol de la vida. Inmediatamente creemos en nuestro Señor. Vamos a seguir con la presentación. Dice, en Génesis nos habla de la primera rebelión del hombre en contra del Creador. Eso lo encontramos detalladamente en Génesis 3, la incredulidad del hombre a la palabra de Dios. Desde el Edén. En Apocalipsis nos habla de la última rebelión del hombre en contra del Creador. En Génesis nos encontramos con el comienzo del pecado, la maldad y la inmundicia en el hombre. Y en Apocalipsis nos encontramos con un lugar donde no entrará cosa inmunda. Lo dice Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27. No sé si nuestro hermano Pedro Torres se encuentra.
No, no se cuenta. Bien, dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. En Génesis encontramos la primera muerte, que es Génesis 4:8. Génesis 4:8, vamos a pedir a nuestra hermana Flor Mayrena. Génesis 4:8. Flor Mayrena Mejía. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano. La palabra del Señor dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Ahí encontramos la primera muerte física, aunque ya el hombre había muerto espiritualmente al salir del jardín del Edén, pues ahí encontramos la primera muerte física. Eso fue lo primero que el hombre aprendió a hacer, es a matar, lamentablemente. Eso fue lo primero que hizo Caín. En Apocalipsis encontramos que no habrá más muerte. Apocalipsis 21:4, hermana Liz. Apocalipsis 21:4. Buenos días. Bien. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Y esta es una de las nos cuesta digerir la muerte, pero la muerte está al lado nuestro en cualquier momento. ¿Dónde no va a haber ya muerte? Ya cuando estemos ya con nuestro Señor. En Génesis encontramos el comienzo de la maldición divina. Génesis 3, 15, 18. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 del 15 al 18 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto es la sentencia a la serpiente, dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez. Con dolor darás a luz con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí comienza el castigo después de salir del jardín del Edén. Pero en Apocalipsis 22:3 vemos el fin de esta maldición o castigo. Digámosle castigo, ahí dice maldición. Nuestra hermana Iliana, que nos lea Apocalipsis 22:3. Amén. Buenos días, hermano. Días. Dice, Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Amén. Ahí se termina todas las maldiciones que estamos viviendo. Todo virus, toda bacteria, todo lo que nos hace daño. Que un día amanecemos bien, otro día andamos recuperados. Pues ahí se termina todo. En Génesis se nos presenta al diablo, la serpiente antigua. Génesis del 1 al 18 vemos la descripción de todo lo que el diablo hace, pero también en Génesis vemos el destino eterno del diablo. Hermano Briceño, Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Hermano Francisco Briceño. ¿No está? Por ahí anda, hermano. 20:10 le dije. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba
fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, eternidad. O sea, el castigo es eterno. Para Satanás, para los demonios, para la bestia, para el falso profeta y para todos los incrédulos, para los no creyentes. Y esto debemos de tenerle temor. Y es doloroso. Nosotros quisiéramos, y Dios quiere, que todos procedan al arrepentimiento, como lo leímos en Primera de Pedro. A veces es bueno leerles estos textos a los que no creen. Yo tengo ahí un conflicto con un compañero de trabajo que él sigue insistiendo que Dios no castiga. Por tantos versículos que yo le enseño, él sigue insistiendo que Dios no castiga, que Dios es amor. Y lamentablemente el versículo Dios es amor es la insignia que ocupan para no creer en el castigo de Dios. Cuando el mismo Señor Jesús predicó del castigo eterno. Sigamos, dice en Génesis, Dios promete que herirá a la serpiente en la cabeza. En Apocalipsis, Dios cumple su promesa, como lo acabamos de leer. En Génesis se nos enseña cómo Satanás trata de desacreditar la palabra de Dios y comienza, ¿qué fue lo primero que le dijo Satanás a Eva? Con que Dios ha dicho. Entonces, y ahí comienza la desacreditación. En Apocalipsis, Dios promete juzgar a los que desacreditan la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 19. Apocalipsis 22, 19. Vamos a ver. Evelyn Ballesteros. Apocalipsis 22, 19. Buenos días. Buenos días. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Amén. Y esas son las cosas que nosotros debemos de tener cuidado. Lo que la palabra de Dios dice es lo que la palabra de Dios dice. No debemos ni de ponerle, ni de agregarle, ni lo que nosotros consideramos, sino que lo que la palabra de Dios nos enseña. Bien, vamos a alguna pregunta al respecto. No quiero ir corriendo. ¿Alguna pregunta, amados hermanos, al respecto? Podemos repasar. ¿Sí? Dígame. Sí, buenos días. Solo por aclaración, yo Ajá. llevo años, desde que recibí al Señor, mi hermana me hablaba de la necesidad de orar por el pueblo de Israel, de bendecirlo. Entonces yo tengo ya años que yo oro al Señor por Israel, para que el Señor abra los ojos de su pueblo, donde Él dijo que iba a poner su nombre, y les dé entendimiento de que el Mesías que ellos anhelan ya estuvo entre ellos y que está próximo a volver, para que no se vaya a dar la segunda venida y su pueblo esté de espaldas y que Él no tenga su rostro hacia ellos. Pero no sé si estoy haciendo lo correcto, hermano. Si es lo correcto, porque hay promesa por orar por Israel. Dios, inclusive, recuerden lo que dice en Efesios, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, nosotros somos parte de ese pueblo. Dios nos ha unido como hijos de Dios, pero también Dios tiene un propósito con Israel desde que Israel, Dios lo llamó desde ¿dónde? Desde Abraham, Isaac, Jacob. Dios les ha dado una promesa y Dios quería que el pueblo de Israel sea la luz y viniera la palabra de Dios. Y gracias a Dios eso se ha cumplido. Porque la palabra que nosotros tenemos comienza ¿con quién? Comienza con la Biblia hebrea. La palabra de Dios comienza con la Biblia hebrea. De ahí viene la revelación. El mismo apóstol Pablo en Romanos dice de que ellos son el culto, de ahí proviene el conocimiento de Dios. Entonces, pero también ellos lo rechazaron. Y eso no es porque inclusive ellos lo hubieran querido, es porque dentro de los propósitos de Dios estaba alcanzar. Israel agarró la salvación solo para ellos. Ellos inclusive, si usted habla con un judío, ellos se consideran únicos y para ellos todos los demás, nosotros no somos dignos de buscar a Dios. Pero Jesús sí nos hizo dignos. Él rompió, inclusive cuando Él murió,
Dice que el velo del templo fue rasgado de arriba a abajo y nos dio el acceso. Entonces nosotros tenemos ese acceso. Nosotros si bien debemos de orar por Israel para salvación, para que ellos se arrepientan. Pero inclusive, como lo vamos a estudiar en Apocalipsis, en su incredulidad, ellos vivirán la gran tribulación. Pero ellos, todos aquellos que crean en el Mesías, llegarán a ser salvos. Porque el mismo Mesías vendrá a pelear con ellos. Y nosotros, como dice la palabra de Dios, vendremos con el Señor Jesús a rescatar a Israel al final. No sé si estoy errado, pastor. Como dice este espíritu, estás en lo cierto. Amén. Entonces, vamos a venir con el Señor a rescatar a Israel. Porque en ese momento, Israel entonces dice de que va a conocer al que traspasaron. O sea, sus ojos espirituales. Si hay algo que nosotros tenemos, ¿por qué el hombre no reconoce a Jesús como Salvador? Porque tiene su venda natural. Cuando el Espíritu Santo le quita la venda natural y llega el conocimiento espiritual, es que el hombre ama la salvación como nosotros la amamos. Tomamos esa salvación, la creemos, la buscamos, la testificamos, ¿sí? La compartimos. Creemos seriamente en esa salvación eterna, en ese mundo espiritual. ¿Verdad? Lamentablemente recordemos de que en este mundo Satanás trata de contrarrestar ese conocimiento porque él sigue cegando. Ese es el trabajo de él, mantener cegado. Ahorita el trabajo de él es mantener preocupado al mundo ¿en qué? En la vacuna, en la normalidad, en que no se hable de Dios, en que no se predique de Dios. Ese es el trabajo que Satanás sigue haciendo y seguirá haciendo. Ya dice que nos faltan 10 minutos, así que vamos a seguir. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Importante, hermano, también, como usted bien le citó a nuestra hermana, eso no es indicativo de que no hayan judíos salvos en estos días, ¿verdad? Como está en Efesios, ¿verdad? Que dice que de los dos pueblos hizo uno, ¿verdad? Gentiles, y los que eran, dice en el versículo 2:11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Adelante, hermano. Amén. También está Romanos capítulo 9. Vean bien lo que el apóstol Pablo, judío, porque la iglesia nació con judíos. ¿Sí? Los primeros convertidos eran judíos. ¿Sí? Porque inclusive el Señor Jesús los mandó a predicar primero a Israel, a los judíos, no a los gentiles. El Señor se quedaba maravillado que entre los gentiles había más fe que en los judíos. La mujer sirofeniza no era judía, tenía más fe, porque solo tocó el borde de su manto. El centurión no era judío, pero tenía más fe, porque le dijo, di la palabra y todo va a ser hecho. Romanos capítulo 9 dice, verdad digo, en Cristo no miento, dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Vean bien lo que dice de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas.
Y eso aplica también en nuestros días. No todo el que se dice cristiano es cristiano. Hermano Héctor. Amén. Sí, hermano Jackson. No, hermano Quintín, si me permite, quería ver si me permitía participar con unos cuantos versículos también. Mi hermano. En la misma, con unos versículos en la misma dirección de lo que está conversando usted, que está hablando, el mismo orden de ideas. Dice Romanos 11, 25 en adelante, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, que la salvación todos la tienen que aceptar por gracia, por la gracia del Señor, no por obras, pero vemos allí que el pueblo de Israel en su momento también será restaurado, será salvo, de la misma manera que lo han sido los gentiles. Era eso, mi hermano, perdone. Amén. No, está bien, mi hermano, está bien. Y vean bien, el apóstol Pablo inclusive dice que él sentía un dolor en su corazón, más que todo porque la incredulidad más grande, y como lo vimos en la lección pasada, la persecución comenzó por los judíos a la iglesia. Y sigue. Y aunque nos duela decir, nosotros no podemos mencionar el nombre de Jesús a un judío, porque ellos lo escupen. Bueno, nuestro pastor estuvo en Israel y él pudo ver en carne propia que Israel ahora es más mundana que los mundanos. Inclusive en Israel se hacen prácticas más aberrantes que en otros países. Nosotros nos sorprendemos, a veces decimos, no, es que en Panamá se hacen muchas cosas malas. Hay muchas cosas peores que se hacen en Israel, que no hemos llegado nosotros ni a conocer todas. Y no debemos ni de conocerlas. Pero el mismo Señor tiene su propósito hacia Israel, ¿verdad? Y ahorita inclusive si nosotros podemos testificar a un judío, testifiquémosle. Inclusive nuestro hermano pastor que está en Venezuela, Martín Jiménez, hay muchos ministerios. Nuestro hermano también, pastor que lo llevó a Israel, se me fue el nombre, el pastor tiene un ministerio hacia Israel. Entonces nuestra oración hacia Israel, hacia salvación, debe de seguir hacia salvación, así como para también, para todos nuestros familiares, amigos, vecinos, porque la incredulidad sigue, Satanás sigue obrando en incredulidad. Y más en estos tiempos, en lugar de crecer el buscar a Dios, lo que vemos es más incredulidad a Dios. Porque la desobediencia ahorita es a querer hacer más el mal que a mantenerse cuidado. Bueno, no sé si hay alguien más porque ya nos quedan 5 minutos. Hermano. Diga, hermana. Jada, buenos días. Diga, hermana. No sé, que aquí en Panamá hay una iglesia de judíos convertidos, no sé dónde está, pero no sé tampoco convertido, pero no sé la doctrina, pero ellos sí sé que se lee en la Biblia, tienen algunas cosas de ellos, como por ejemplo decir charlón, así, pero es una iglesia de judíos convertidos. Yo creí que era mentira, me lo habían dicho hacía tiempo, pero ahora tengo una amiga que está ahí en esa iglesia de judíos convertidos. Sí, lo que debemos de tener cuidado, como usted dice, la doctrina. Yo creo que esa iglesia es la hermana Iliana. Esa iglesia, yo hacía testificación en mi trabajo y una de mis compañeras entró a esa iglesia y ellos tienen como
como ley guardar los sábados. Entonces yo le dije que eso no era correcto, pero porque lo estaban haciendo por obras y que solamente la obra de Cristo era la que nos salvaba. Pero ella me habló de los mandamientos y que en los mandamientos está que el Señor manda a guardar los sábados. Y ahora dice que ella es descendiente de los hebreos. ¿Usted Bueno. conoce de eso, hermano? Vean bien lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que hay muchos que andan más preocupados en genealogías, buscando su descendencia, cuando la salvación de nosotros es por gracia, no es por descendencia. Nosotros fuimos incorporados al pueblo de Dios por la gracia y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde debemos de tener mucho cuidado con, como les dije, recibí una invitación yo de unos judíos que se dicen ser milenarios, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no nos manda eso. Yo lo que espero son la venida de mi Señor Jesús, que nos lleve con Él, que estemos en sus bodas del Cordero y que reinemos con Él. Eso es lo que yo espero. No sé si ustedes lo esperan, porque si ustedes, lo que ellos ofrecen es un paraíso terrenal, ¿sí? Porque eso es lo que espera ahora Israel. Israel, ¿qué es lo que más espera ahora? Que Dios destruya a los árabes. Israel, ¿qué es lo que más espera? Que Dios acabe todos sus enemigos, que nadie se le oponga. Él espera un rey David. Eso es lo que ellos esperan. Bien, mis amados hermanos, creo que estamos un poco ya fuera de tiempo y vamos a orar por las ofrendas, porque sí, el domingo pasado se me olvidó orar por las ofrendas, así que vamos a orar por las ofrendas. Oremos, amados hermanos, buen Dios Padre que estás en los cielos. Te damos infinitamente gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies. Pero rogamos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que abra nuestro entendimiento hacia tu palabra, hacia nuestra esperanza que eres tú. Ayúdanos cada día, Señor, a confiar plenamente en ti, Señor, y no ser como Tomás, que hasta ver no creer, sino que tengamos esa fe como un niño que cree en sus padres, porque tú quieres que nuestra fe sea como la de los niños, creyendo en el Padre Celestial. Ahora pedimos, Señor, por la economía de todos los miembros de la iglesia, Señor. Te ruego que tú nos sigas supliendo, Señor. Ayúdanos. Bendice al dador alegre, Señor. Bendice los diezmos, las ofrendas, las misiones, Señor, que son para seguir predicando el evangelio. Que nuestros misioneros puedan tener ese sustento también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, seguimos el próximo domingo. Ya vamos a entrar a la introducción del libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Luego nuestro hermano Quintín va a seguir ya con las iglesias. Dios les bendiga, amados hermanos. Y vamos a darle paso al pastor